Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de un producto que estoy seguro que tenéis en casa, como es la canela, y que además funciona súper bien para muchos problemas de los perros. Es cierto que hace unos años todavía no se tenía muy claro cómo darla y cómo dosificarla, pero a día de hoy ya lo tenemos más o menos asumido y es un remedio bastante efectivo, siempre y cuando, claro está, respetemos tanto la dosis como la forma de aplicación que en este vídeo os voy a contar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y vamos para adentro. ¿Por qué funciona tan bien la canela? La canela funciona bien en los animales, especialmente en el perro, porque en la composición de esta planta hay un aceite conocido con el nombre de eugenol. El eugenol es un antiinflamatorio natural, bastante potente, que tiene también propiedades de tipo antiséptico. Por lo tanto, si reunimos en una misma sustancia y en una misma planta un efecto antiinflamatorio y un efecto antiséptico, pues es una lástima no aprovecharse de ello. Estaréis conmigo, ¿no? Por lo tanto, ¿para qué vamos a utilizar? Es decir, ¿para qué enfermedades es bueno dar la canela? En primer lugar, como tiene un gran efecto antioxidante, nos evita la oxidación del colesterol LDL, el colesterol malo. Y esto es muy apropiado para cualquier perro, incluso para los humanos también, porque nos hace que el colesterol malo no vaya obstruyendo los vasos sanguíneos y no se vaya provocando la famosa arteriosclerosis, es decir, la acumulación o las enfermedades cardiovasculares en general por acumulación de colesterol malo sobre todo en las arterias, haciendo que vaya disminuyendo el diámetro por el cual tiene que pasar la sangre. Este efecto, en el caso de la canela, está bastante demostrado. Luego, otra indicación que tiene la canela es para aliviar los síntomas de la artritis y de la artrosis. Como os he dicho, el eugenol, el aceite esencial que tiene esta planta, tiene propiedades antiinflamatorias. Ojo, no estoy diciendo, que luego hay gente que nos critica, no estoy diciendo que tengáis que dar el antiinflamatorio, el Rimadil, por ejemplo, o el Metacam que os haya recomendado vuestro veterinario. No estoy diciendo eso, por favor. Simplemente estoy diciendo que es un complemento, porque sabéis que los antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser el Rimadil o el Metacam, no se pueden dar durante mucho tiempo porque dañan el estómago. Por lo tanto, la canela nos puede ser un complemento, una ayuda muy importante, primero para reducir la dosis un poquito del antiinflamatorio y para esos periodos que tienes que hacer de descanso entre tanda y tanda de antiinflamatorio, pues que el animal no se nos queje tanto. ¿De acuerdo? Para esto funciona muy bien. La canela también tiene unos niveles muy altos de vitaminas A y vitamina C, en concentraciones muy elevadas, por encima incluso de muchos cítricos. Esto nos viene muy bien para tratamientos de enfermedades diversas, como pueden ser resfriados y demás. ¿Por qué? Porque estos antioxidantes, la vitamina C sobre todo y la A también, hacen que el sistema inmunológico sea más potente, más resistente a la acción de virus y bacterias. Por lo tanto, vuelvo a deciros como antes, con canela no se cura un resfriado de perro o una tos de la perrera, pero sí que es cierto que hace que si tú les estás dando, por ejemplo, un jarabe como el que aquí os pongo aquí arriba para el tratamiento de la tos del perro, o le estás dando un antibiótico como la doxiciclina, que es el antibiótico de elección para los problemas respiratorios del perro, os pongo también aquí un vídeo explicando lo que es la doxiciclina, pues en estos casos nos complementa la acción de estos medicamentos y nos la complementa muy bien. Luego también la canela está indicada para perros que hacen mucho ejercicio. ¿Por qué? Porque tiene niveles altos de sales, especialmente de calcio, que aumentan la resistencia del animal a hacer el ejercicio. Con lo cual, si es un perro que hace deporte y demás de forma habitual,
pues darle periódicamente una pequeña cantidad de canela, como os comentaré a continuación la dosis, pues va a ser un refuerzo muy importante en la vida del animal. Luego, lógicamente, es un producto, por ese efecto antiinflamatorio que tiene mucha capacidad para tratar los dolores gástricos, especialmente el dolor de estómago. En humanas se utiliza mucho. Los tés de canela es un complemento para tratarte si tienes un mal de tripas, que digo yo. Pues en los perros pasa exactamente igual, por el efecto del eugenol. Luego, aparte, la canela también tiene unas sustancias conocidas con el nombre de fitoquímicos que nos ayudan a prevenir la diabetes. Es decir, que no va a evitar que el perro coja diabetes. La diabetes es un problema es un problema crónico por consumo excesivo de glúcidos, de azúcar, etcétera. No nos la va a curar, pero ayuda a que los efectos secundarios que tiene la diabetes pues no sean tan marcados. Y luego es también un producto pues que nos previene y muy bien la formación de coágulos, porque tiene la conocida como vitamina P. Es una vitamina que no habréis oído seguramente mucho hablar de ella, porque se denomina vitamina P a los bioflavonoides que contienen muchas plantas. Pero esta vitamina P nos evita la formación de trombos, tiene ese efecto, y la canela presenta altos niveles de estos bioflavonoides. Con lo cual, especialmente en perros obesos, en perros que están gorditos, en perros que tienen tendencia, por lo tanto, a desarrollar una trombosis, va a ser un complemento interesante que añadáis en su dieta. Pasamos ahora a hablar un poco de la dosificación, porque la dosificación es muy importante. Pensar que el eugenol a dosis normales es un buen producto, pero a dosis, si nos pasamos o damos mucha cantidad de canela, es decir, estamos dando mucho eugenol, pueden darse cuadros de toxicidad. Esta toxicidad, por lo general, lo que va a conllevar es a la aparición de alguna diarrea, malestar general del perro, cierto grado de somnolencia, y en casos ya muy avanzados puede llegar incluso a darnos vómitos importantes y a incluso, en el peor de los casos, si diésemos una barbaridad, es decir, como 100 veces la dosis que os voy a recomendar ahora, podrían darse incluso hemorragias internas. Esto es muy raro. Esto es algo que recoge la bibliografía, pero yo que personalmente no he visto nunca. ¿Y qué cantidad de canela tenemos que dar? Pues para un perro de tamaño medio, entre 15 y 20 kilos, es una dosis inespecífica, la farmacopea europea no tiene recogida la dosis exacta, pero por experiencia de muchos años, no mía, sino de muchos compañeros, la dosis más adecuada suele ser media cucharada de las pequeñitas, las cucharitas estas de café o de té pequeñitas, media cucharada para un perro de 15-20 kilos, para todo el día, y no darlo más de 2 semanas de forma continuada. Es decir, lo das 15 días y con eso es suficiente para empezar a ver lo que tiene que funcionar el producto, ¿vale? La mejor manera desde mi punto de vista y la manera que para mí mejor la suele tomar el perro es hacerle un té de canela. ¿Por qué? Porque la canela no deja de tener un olor fuerte, que a la mayoría de perros gusta, pero de la misma manera que gusta, hay animales que no le gusta. Y de manera que si tú haces un té, lo puedes ese té luego diluir un poquito más o menos con agua para que no note tanto el olor. Básicamente es eso. Ya digo yo, hay gente que hace galletas, hay gente hay diferentes formas de darla, pero de entrada yo considero que la forma más práctica es hacer un té, ¿vale? Pero bueno, el té lo preparáis en casa, un té de canela muy sencillo, con agua a hervir, le echáis la media cucharadita que os he dicho y luego le vais dando poco a poco, bien mezclado con el agua habitual, o por lo general el animal, yo la experiencia que tengo es que lo aceptan bastante bien. Y poco más. Después de hablaros tanto de la canela, solo me queda recordaros las 35 cosas que nunca debéis hacerle a un perro. Un vídeo muy importante que de verdad os recomiendo que veáis. Y por lo demás, nada más, cuidaros mucho y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.